Ustedes recordarán, si estuvieron con nosotros el domingo pasado tempranito conversando aquí en el programa, que hablamos con los representantes del Colegio Médico en relación al tema de las medicinas. Y yo le contaba en ese momento al representante del Colegio Médico que entré a la página de Digemit a buscar un remedio. Entré y puse aciclovir. Ustedes de pronto el nombre les suena, es un antiviral muy potente, se usa para temas como la varicela, en fin. Bueno, y puse farmacias privadas que me ofrecían ese medicamento y aparecían, por supuesto, 800 privadas. Además, el remedio costaba como 150 soles. Luego supe que en las farmacias del Minsa ese mismo remedio costaba 12. Un poco para que vean cómo nos están esquilmando, digamos, algunas farmacéuticas. Pero en fin, no quiero salirme del tema. Lo cierto es que cuando en esa misma página de la Digemit puse lugares públicos o centros públicos donde puedo yo conseguir ese medicamento, no había. No había centro público. Probablemente sí lo había en las farmacias del Minsa, pero para poder ir a una farmacia del Minsa uno tiene que atenderse en el Minsa primero y con una receta del doctor va y compra su medicamento. Pero hay gente que no acude al Minsa porque, claro, son tantos los meses que hay que esperar para que le den a uno la cita, que lo que hace es ir más o menos a un privado más o menos barato y luego acude a una farmacia a comprar sus medicamentos, pero ya no tiene la posibilidad de comprar encontrar precios baratos de medicamentos. ¿Cuál es la solución? Bueno, el Colegio Químico Farmacéutico está presentando un proyecto de ley para crear farmacias comunitarias. ¿Qué significa esto? Además, en el marco de una constitución libre de mercado, casi mercantilista, al servicio de las grandes corporaciones más que los intereses de la gente. Para hablar de ese tema nos acompaña Javier Llamosa, decano del Colegio Químico Farmacéutico en Lima, en su sección Lima. Señor Llamosa, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y para conversar sobre estos temas que son de interés público. Desmenucemos el proyecto punto por punto, a ver qué tan potente puede ser. Sí, en principio reconocer que cuando una persona enferma, lo primero que hace no es ir a un hospital o a un centro de salud, lo primero que hace es ir a una botica o una farmacia. Así es. Para buscar la solución de su problema. Entonces, el primer lugar, el primer contacto del paciente con el sistema de salud es a través de un establecimiento, botica o farmacia. Que puede ser un espacio orientador para la persona, porque el químico farmacéutico le puede decir, mire, es un tema que mejor puede resolver usted con su médico, ir a tal sitio, ¿no es cierto? Así es, que se resuelven problemas hoy día menores en las farmacias donde está el farmacéutico y en las boticas, lamentablemente a veces se exponen a que inmediatamente le induzcan a la compra de un medicamento porque tiene un rol más comercial. Por supuesto. ¿No? Pero sin embargo existen, y estos establecimientos han sido invisibilizados por el Estado peruano, no los reconocen, y lo que estamos pidiendo es que sean reconocidos en el primer nivel de atención, porque es el primer contacto con el paciente. Y al ser reconocidos en el primer nivel de atención, puede brindar otros servicios adicionales que el Estado coloca a través del centro de salud, y de esa manera orientamos al paciente, hay una mejor atención personalizada, y sobre todo, en un tiempo corto probablemente, estos establecimientos puedan mantener la terapia de algunas enfermedades crónicas. Por ejemplo, una persona con hipertensión tiene que sacar su cita cada 30 días por 30 tabletas. Y las mismas 30 tabletas todos los meses. Esta terapia, esta farmacoterapia en otros países se dan desde los establecimientos tipo farmacia. Porque si las condiciones de la enfermedad no han cambiado, entonces solamente van a la farmacia, reciben sus 30 tabletas, siempre que las condiciones de la enfermedad no cambien, y se mantiene la terapia y de esa manera destuburizamos los hospitales. Reitero la pregunta entonces. Vamos a desmenuzar este proyecto de farmacia comunitaria. ¿De quién serían las farmacias? ¿Quién sería el propietario de la farmacia? ¿El municipio? ¿El Ministerio de Salud? ¿Un privado y el Estado? ¿Qué figura empresarial tendría? Ok, hoy día existen las farmacias, las pocas farmacias que existen, porque cada vez están desapareciendo por esta agresividad del mercado que hoy tenemos. Esas mismas farmacias que hoy existen, con los propios dueños que son farmacéuticos, los involucramos en primer nivel de atención. Nadie va a invertir, el Estado no va a invertir, es el propio recurso. ¿Y cómo hacemos que tengan medicamentos accesibles? Ese es el punto. Que participen de las compras corporativas que hoy el Estado peruano realiza. Y de esa manera obtienen los precios más bajos del mercado. Entonces, lo que usted comentaba, yo encuentro el precio muy bajo en el hospital, ¿no? Pero tengo que hacer mi receta, hacer mi consulta médica en el hospital para que me den. No, pues ahora sí, las farmacias privadas forman parte de esta gran compra, tendrán esos precios accesibles y de esa manera los colocamos a través del sector privado, medicamentos que tienen un precio. Señor Llamosa, ¿por qué Inca Pharma, por qué Mi Pharma entrarían a un sistema para vender medicinas más baratas si las pueden vender más caras? Esas son cadenas de boticas, son cadenas de boticas y lo que hablamos son de farmacias.
Ok, esto está marcando una diferencia entre unas y otras. Así es. Son las cadenas de boticas. ¿Qué son las boticas? Las boticas son establecimientos cuyos dueños son cualquier persona natural o jurídica, tiene un capital, contrata un farmacéutico, reúne los requisitos sanitarios y listo. Y comienza a vender pequeñas farmacias de barrio, estas boticas que uno encuentra en los barrios. A las que aún subsisten, las farmacias que existen todavía y que tienen un trato diferenciado y que aún subsisten justamente por ese tipo de trato. Que antiguamente había que buscar en el periódico cuáles estaban de guardia, ¿se acordará usted? Hace 20 años, digamos. Tenemos que rescatar ese valor social de las farmacias que se ha perdido por la agresividad del mercado. Tenemos que rescatarla. Y rescatarla significa incorporar el primer nivel de atención. De acuerdo. Pero estas boticas no tienen las espaldas tan anchas como para entrar en procesos grandes de licitación con grandes volúmenes de dinero. ¿Cómo harían? Primero para ingresar, hoy en día las compras corporativas ya ingresan el dinero ingresan los gobiernos regionales, ingresan muchas municipalidades, lo pueden hacer las farmacias en conjunto, farmacias que hoy están solas pueden juntarse 10, 20 farmacias. O sea, una cuadra donde hay 10 boticas podrían de pronto ir juntas a una licitación. Las farmacias podrían incorporarse a este proceso grande, porque es un proceso grande donde toma el dinero de hospitales, municipalidades, gobiernos regionales, todos los pero señor Llamosa, si la gente no confía ni en su vecino, ¿cómo va a confiar en el boticario del costado que además es mi competidor? Hoy en día existen ya farmacias que se han asociado a través de pequeñas redes y participan de las compras directamente a los laboratorios. Hoy en día participarían con su dinero de las compras corporativas que hace el Estado. De acuerdo. Y por la economía de escala obtienen mejores precios, ¿no? Muy bien. Entonces, ustedes están planteando que las boticas pequeñas se agrupen, se aglutinen, tengan representación legal, digamos, corporativa y vayan a las licitaciones del Estado y puedan ganar. Así es. Pero ahí van a competir ¿con quiénes para obtener esos medicamentos? Ellos no compiten porque ellos comienzan a comercializar medicamentos genéricos. A diferencia de las cadenas tienen sus propias marcas y comercializan sus propias marcas. Y hoy día Intercor, al comprar Kipcor, ha comprado no solamente Química Suiza, que es el gran distribuidor de medicamentos, sino también 2 laboratorios más. Entonces, esos 2 laboratorios van a fabricar sus propias marcas y van a dejar de comercializar los genéricos que no tienen marcas. Entiendo. A ver, por ejemplo, el ciprofloxacino de Inca Pharma, ¿no? El Colfred, cuesta 2 soles 40 cada tableta. De acuerdo. Y fabricado con el mismo laboratorio, con el mismo personal, con la misma tecnología, pero sin marca, cuesta 15 céntimos. Entonces, cuando yo voy a una cadena, ¿qué me va a ofrecer? No me va a ofrecer, lógico, me va a ofrecer su marca. Así es, pues. Y si está colocado frente a un hospital donde yo voy en este momento y si no encuentro, corro por mi desesperación porque tengo que comprar el medicamento. Por supuesto. Y voy a caer en pagar 2 soles 40 cuando un medicamento sin marca, genérico, está a 15 céntimos cada tableta. Eso es el mercado, esa es la agresividad que hoy tenemos en el mercado de boticas. ¿Cómo sabe el consumidor que una farmacia es comunitaria? ¿Cómo se entera? Ok, lo que pasa es que cuando logremos el proyecto de ley que modifique las normas y lo incorporemos a las farmacias comunitarias dentro del primer nivel de atención, tendrán una distinción y tendrán un trato diferenciado. Porque no solamente podrán... Pero el mercado no se lo va a permitir. Le van a decir, no, está usted atentando contra el libre mercado y dándole ventajas competitivas a estas organizaciones. Es muy interesante. El artículo 61 de la Constitución dice, el Estado facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica la que la limite. Entonces, constitucionalmente es permitido. O sea, esto no es nada nuevo. ¿Qué le puedo decir? Y el artículo 58 establece que el mercado tiene una economía social, una economía social de mercado. Entonces, las normas existen. Es más, ya lo hemos hecho. El Estado, cuando quiso, lamentablemente mal empleado, quiso reducir el precio de los medicamentos. ¿Qué hizo? Eliminó el IGB y aranceles de los medicamentos para cáncer, VIH y diabetes. Y los estudios nos demostraron después de que los precios en la mayoría de casos no bajaron y algunos subieron, y lo que significaría reducir el precio del mercado terminó quedándose con las farmacéuticas, incrementando su margen comercial. Entonces, ya intentó intervenir el mercado y lo hizo mal. Ahora lo que estamos haciendo es que a través de las propias reglas del mercado, incluir un actor con una cara social y que puede modular y regular el mercado que hoy día tenemos. ¿Y por qué? Si yo soy un ciudadano que pago mis impuestos, no me atiendo en el MINSA, pero hago que el MINSA funcione con mis impuestos, ¿por qué no le damos facultad a las farmacias del MINSA para que compren mayor volumen y abran las puertas para que todos los ciudadanos podamos encontrar genéricos de calidad en los centros de salud
del Ministerio de Salud. Esa es una buena opción. O sea, tenemos que utilizar todas las posibilidades que existen para hacer que el medicamento sea accesible y asequible. Así es. Esa es una opción. También recordemos que el gobierno anterior lanzó las farmacias inclusivas, ¿no? Donde la idea era de que si no encontraba el medicamento en el establecimiento público, yo iba a un privado y el privado me entregaba gratuitamente el medicamento y luego ellos le cobraban al Estado un valor. Esto no funcionó y lo que estamos viendo ahora y evaluando, y tenemos unas reuniones en adelante para ver cuál es el nudo, porque esto también es una alternativa al mercado para hacer accesible el medicamento. Entonces tenemos que romper esos nudos que hoy se han creado, hacer viable y que los actores terminen funcionando y aseguren la accesibilidad y asequibilidad de estos medicamentos. Para hacerle seguimiento a este proyecto de farmacias comunitarias, ¿quién lo va a presentar en el Congreso? ¿Quién lo va a hacer suyo? Bueno, yo soy parte del Colegio Químico Farmacéutico de Lima. El Colegio Químico Farmacéutico del Perú tiene iniciativa legislativa y estaríamos presentando este proyecto de ley. Y lo que buscamos es resolver... Pero hay que buscar aliados allá adentro, si no... Y es interesante porque... ¿Cómo van a conseguir los votos? Yo creo que, a ver, la congresista Luciana Legón ya presentó un proyecto de ley de farmacias comunitarias o del pueblo. Ya. Estamos caminando... De vieja reminiscencia prista, ¿se acuerdan las farmacias del pueblo famosas que tampoco funcionaron? Pero tuvo su valor, pero el Estado tiene que ser más dinámico que el mercado. Así es. Y a veces se queda y no lo ves y termina el mercado comiéndoselo. Entonces... también existe el proyecto de ley del congresista Quesquén, donde habla de pagar los precios, regular los precios de los medicamentos de alto costo, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que bueno, en el Perú también tenemos medicamentos que cuando están solos en el mercado, la misma marca, el mismo fabricante en el Perú nos ponen el precio más alto comparado con Argentina, Colombia, Brasil. Eso nos esquilman con los remedios. Es increíble, ¿no? Yo siempre hablo del medicamento Trastuzumab para el cáncer de mama, cuesta $1.500. Imagínese. Pagamos el precio más alto que otros países. Entonces, en Colombia también tiene un libre mercado y lo que hacen ellos es poner un tope. Yo no te voy a pagar más alto de lo que cobras otros países. Y se acabó. No, eso no lo hacen en el Perú ni hablar, señor Llanos. El proyecto de ley ya lo tenemos. Se mueren los congresistas. Pero ya tenemos el proyecto de ley y tenemos que empujar. O sea, ahorita en estos momentos, a través de esta adquisición que hubo, se han movido varios elementos y varias fuerzas políticas y estamos hablando sobre el mismo problema. No, de acuerdo. Yo creo que es un buen momento como para hacer fuerza y lograr... Salbutamol. 40 soles en una farmacia de estas de cadena, 12 soles en una farmacia del Minsa. Sí. Y no lo puedo comprar en una farmacia del Minsa, ese es mi caso particular, porque como no me atiendo en el Minsa, porque voy a un espacio privado, tengo que pagar los 40 solsazos del salbutamol. Así es. Y eso es con todo, digamos. Entonces, si el salbutamol lo compraran a través de una botica privada, exactamente, yo no tendría que hacer esto lo que está pasando. Vamos a recibir llamadas del público en el 251-9422 y en el 467-4499. Estamos hablando de medicamentos. ¿Qué le parece a usted la propuesta del Colegio Químico Farmacéutico para la existencia de farmacias comunitarias? ¿Funcionaría? ¿No funcionaría? Tenemos una llamada, vamos a recibirla. Aló, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Con quién hablamos? Jorge Díaz. Jorge, bienvenido. Adelante con su opinión o con su pregunta. Mire, discúlpeme, este es un tema bastante importante, pero eso ya se vieron. Creo que lo más resaltante sería la transparencia en este tipo, porque hay intereses creados por todos lados, usted sabe, estimado amigo, cómo es esto. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, la teoría está en línea en la parte del colegio químico. Yo lo que quisiera es, ¿por qué la duplicidad de funciones en cuanto a que IGEMIT también fiscaliza a las pequeñas o microempresas en cuanto a las facturaciones? Uno tiene que tener un químico farmacéutico regente en una empresa que vende equipos médicos y facturar el día que el químico está de regente. Imagínense. O sea, si yo quiero vender un glucómetro en cualquier día, no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo el químico. Eso se pusieron a ver los químicos farmacéuticos, como eso los beneficia a ellos, que de todas maneras van a tener trabajo. Ese tema quisiera que después lo tome el señor. De acuerdo, se lo plantearé. Pero don Jorge, en tal caso, su idea, su propuesta es que esto de las farmacias comunitarias en teoría bien, pero que no funcionaría. No funcionaría porque hay intereses creados. Correcto. Muchísimas gracias. Uy, los intereses. Y además quienes nos representan deberían representarnos a los ciudadanos y no a los intereses de las farmacéuticas. Señor Llanos. Sí, es interesante la pregunta. En principio, yo creo que siempre han habido intereses, siempre van a haber pugna de intereses. Siempre van a haber. Pero en los estados cambian. Hay ejemplos de otros países que también ha sucedido lo mismo y creemos que
es nuestro deber y es nuestro derecho exigir que estos medicamentos estén accesibles Y y hay disponibles. reguladores firmes que evitan el abuso también, Ah, sí, es por cosa eso- que no suele pasar mucho por acá. Y tenemos que buscar estos reguladores, tenemos que empezar a hacer esto, tenemos que empezar que DIGEMI también se convierta en un órgano autónomo, Así es. como sucede en muchos países, Así es. para que pueda hacer las cosas que tiene que hacer. Y que hable de igual con los laboratorios, digamos, Sí, ¿no es cierto? sí. Entonces necesitamos esta descentralización y esto no ha sucedido. Ahora, Pero ¿sabe qué va a pasar, señor Llamosa? Que si hacemos reguladores fuertes para el tema farmacia, puerta giratoria, ¿no es cierto? El sujeto que trabaja en la reguladora mañana va a trabajar en la farmacéutica y así van a estar. esto sucede hoy en día en Indecopi, lamentablemente. ¿Ah, Pero sí? es una ¿Usted cosa- usted lo nota así? Bueno, a ver, cuando vemos el tema de propiedad intelectual y patentes, los jefes, hoy en día, si uno mira quiénes son los jefes, mira dónde trabajaron antes, uno se da cuenta de cómo funcionan estas ¿Y cosas. dónde trabajan después, Dónde además? trabajan después también. Y también pasa en los gobiernos. Por eso le digo, es digamos, increíble. uno puede tener un buen sistema sobre el papel, pero estas cosas se filtran. Y tenemos que seguir dando la batalla todos los días. Porque si no damos la batalla, estas cosas pueden ser peor de lo que hoy tenemos. Entonces, 251-9422, tenemos más llamadas. Aló, buenos días. Buenos días, Hola, ¿con quién Profesor. hablamos? Juan Manuel de San Martín de Porres. Manuel, adelante. Mire, yo ya tengo 66 años, entonces he vivido algunas cosas, pero lo que comentaba mi esposa, en cuanto vimos esta noticia, me hizo recordar que cuando salió la ley, yo le dije, mira, que era lo que hizo el gobierno del señor Fujimori, colegios listos, colegios para cualquiera. Me pones una farmacia acá, a la ley, a 50 metros puedo poner una farmacia de puro genérico. Y un candado que ponga el Ministerio de Salud para que no me dejen de producir genéricos. Y si no producen, una ley que pueda importar genéricos, pero que hayan genéricos para abastecer esas Así farmacias es. chiquitas al costado de las farmacias de las grandes cadenas. Así No es. sé qué les parece mi idea. Manuel, Gracias pero por la atención. genéricos de calidad, ¿no es cierto? Por supuesto, genéricos de calidad. Para eso está DIGEMI, para Así eso tenemos entes que nos pueden regular, yo creo, ¿no? Manuel, muchas gracias. Saludos a su esposa, que entiendo que también ha sido parte de esta conversación a través de usted. Muchísimas gracias. Vamos a recibir más llamadas. Yo llamo, luego le doy la palabra. Aló, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? La señora Gilda del Callao. Hola, bienvenida, adelante. Sí, mire, la propuesta del señor no me parece muy coherente. ¿Por qué? Porque, mire, lo que tendrían que hacer que sea el Estado el que ponga las boticas comunitarias. No puede ser que los privados. Antiguamente, señor, yo tengo ya 70 años, Ya. y cuando era pequeña habían boticas del Estado que llamaban, creo, gotas. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí ellos encargaban de vender los medicamentos que en ese entonces no eran genéricos, sino de marca también, a precios baratos. Entiendo. Y funcionaba muy bien. Y claro que funcionaba. No hay necesidad de que se metan los privados. Ahora otra cosa, de que a través de los gobiernos regionales, señor, los gobiernos regionales y las municipalidades son manejadas por corruptos y hay mafias. Entonces las boticas que no estén alineadas con los gobiernos regionales de turno, con los municipios, no van a recibir nada. Por eso le digo, para evitar eso tendría que ser el Estado, directamente el Ministerio de Salud, que ponga esas boticas comunales, ¿no? Y provee a los ciudadanos de lo que se necesita. Muy bien. Y no estaría mal que ponga también un médico, como hacen a veces los privados, que Sí, cuando ¿verdad? están en campaña ponen un médico. Es Nada verdad. le costaría al Estado poner un médico y que se cumplen los turnos de las 24 horas para poder acceder. Eso sería mi sugerencia. Muchísimas gracias, la valoramos muchísimo y valoramos la llamada también. 9:55. Señor Llamos, eran dos llamadas. Una primera que desconfió un poco por ingenuidad, le parecía al señor la propuesta que no iba a funcionar. Y la segunda es farmacias comunitarias sí, pero no de privados, sino del Estado. claro, ahí tenemos el tema de que el Estado, su rol es su rol de protección. Según la Constitución, dice usted. Así es, según la Constitución, un rol de protección, ¿no? Hoy día, si el Estado comienza a colocar farmacias comunitarias con el rubro del Estado, estaría así entrando en un mercado donde... Competencia desleal, dirían. Entonces comenzaríamos... Pero es que cuando se trata de la salud de la gente, Sí. ¿dónde está la deslealtad? Sí. Pero yo creo que este es un tema que hoy día tiene el Estado farmacias, y los tiene farmacias en todos los hospitales y en todos los centros de salud tienen un establecimiento, ¿no? Y tenemos que potenciarla, y tenemos que hacer que el ciudadano confíe también y vaya. Pero el tema está en que tiene que atenderse ahí, porque hoy existen. Lo que tenemos que hacer, es que el ciudadano también, hay que reducir la asimetría de la información. El mercado farmacéutico es un mercado imperfecto. ¿Por qué?
porque el ciudadano no elige lo que quiere tomar, sino un prescriptor y un dispensador eligen lo que va a tomar. Y normalmente está inducido por un farmacéutico que quiere que receten o prescriban su medicamento. Pero ahí lo que está diciendo usted, y yo estoy de acuerdo, en que hay médicos amarrados con los laboratorios para recetar determinadas medicinas. Existe y está plasmado también en los estudios que el Ministerio de Salud ha elaborado. Hay una inducción. Entonces, nunca la receta médica, primero el genérico, sino primero el de marca, ¿no es cierto? La norma dice que debe poner el nombre de SI, lo colocan, pero también en el de marca, y van a la botica y le dicen, te vendo esto, y hay todo un modelo perverso, ¿no? Lo que tiene que hacer el ciudadano es estar empoderado y dice, mira, si a mí me recetan ciprofloxacino, yo voy al establecimiento, si es el privado del establecimiento, y en el ciprofloxacino tenemos 20 productos registrados, con 20 diferentes precios, y debe exigir que le den las diferentes posibilidades que hay. No te lo van a dar. Exactamente. No te lo van a dar, te van a dar los 3 más caros. Y el ciudadano tiene el derecho de reclamar y exponer en el cuaderno de reclamaciones. De reclamación. Y cuando sucede esto, aparecen los medicamentos genéricos, porque ya ha habido casos de que, señor, no sé, yo tengo esto, pero quiero el genérico. No lo tengo. Bueno, dame su libro. Señor, ya tengo. Eso ha sucedido. Eso es increíble. Y tenemos que hacer que el ciudadano también se empodere. Existe una norma de consumidor donde todos los establecimientos están obligados a colocar una pantalla, ¿no? Para que el ciudadano pueda ver qué medicamentos hay. ¿Cuántas farmacias tienen hoy día una pantalla disponible al ciudadano para Ninguna. Pero eso está en la norma y está en la ley y no estamos exigiendo que se cumpla. Entonces, es que, señor Llamosa, cuando uno tiene que comprar un remedio, uno está pensando en la necesidad del remedio y en comprarlo y en rápidamente aliviar a la persona que está pasando un mal. ¿Qué te vas a ir a pelear a la farmacia, digamos? Sí. Justamente aquí entonces hay, primero que el Estado tiene que garantizar la accesibilidad, primero garantizar el abastecimiento en los hospitales. Segundo, asegurar que existan genéricos de marca y sin marca en los tratamientos privados. Y tercero, el ciudadano tiene que estar empoderado en sus derechos. Hay una emergencia, sí, pero va a correr. Por eso el Estado tiene la obligación de que esos medicamentos estén disponibles porque la Constitución lo hace. Si hoy día no se ha intervenido, acá hay un problema de inconstitucional por omisión, porque no ha asegurado que se cumpla el libre mercado como lo dice el artículo 61. Entonces, ahora, en las farmacias comunitarias, sí o sí, un profesional químico farmacéutico. Definitivamente, como la ley establece hoy día, en las boticas y farmacias deben estar, nada más que en las boticas, y las cadenas boticas, como tiene un rol más comercial, donde buscan vender, pues, es más, en las boticas, si vendes más, tienes un plus de quien vendió. Entonces, estamos en un mercado perverso que nos ha llevado y tenemos que tener una farmacia con un rostro comunitario, un rostro social, y es lo que estamos colocando. Este actor podría autorregular el mercado, porque los ciudadanos irían a este establecimiento y las demás cadenas tendrían que cambiar su modo de cómo ven el medicamento y comenzar a autorregular el mercado. Esta práctica es la que buscamos. Podría funcionar. Me queda un minuto, si alguien más quiere ponerse en contacto con nosotros, estamos en el 251-9422 o en el 467-4499. Son los teléfonos de Exitosa. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Señora, ¿su nombre? Mi nombre es Sonia. Hola, Sonia, bienvenida, adelante. Sonia de los Olivos. Señor, una consulta. Mire, yo me atendí en una clínica y me recetaron para el calcio ácido ibandrónico, pero con el nombre de Osteocid. Ya. Y la verdad que ese medicamento es bien caro. Ya. Entonces, bueno, lo llegué a comprar. Pasaron 2 o 3 años y volví, pero ya no a la clínica, sino me fui al hospital. Ya. Y también me receta el mismo Osteocid. Y el Osteocid vale una sola pastilla 135 soles. Entiendo. Entonces, bueno, la tuve que comprar nuevamente. Entonces, mi pregunta es, ¿los hospitales también recetan así con nombres caros, digamos? Porque no deberían, ¿no? Me dijeron que no, bueno, que no había, que ese era el nombre, y tuve que comprarlo, pues, ¿no? Muy Pero, bueno, esa es una. Y la otra pregunta es... Dime, Sonia. Yo tengo gastritis, pero solamente la gastritis se activa cuando tomo algo o como algo que no debo. Ya. Entonces, yo estuve comprando siempre genérico en lo posible, porque tampoco me alcanza tanto el dinero. Claro. Pero cuando compro genérico, por ejemplo, ahora último he tomado el Neurovit, y es genérico, y me da la gastritis, nuevamente me empieza la gastritis. Entonces, ¿cómo hacer en esos casos? Si dicen que no, el genérico también es igual, todo, pero sí, pues afecta también a eso. Entiendo. Ahora, si no lo tomo eso, no me pasa nada, claro. ¿no? Digo, normal. Claro. Bueno, debe ser un genérico de muy mala calidad. Sonia, muchísimas gracias, un abrazo. Señor Llamosa. Sí. Para terminar, ya que el tiempo nos gana. Sí, en principio, a ver, este medicamento para la osteoporosis... el calcio, dice usted. El calcio debería ser recetado en DSI y el ciudadano buscar las posibilidades que hay.
O sea, me parece increíble que le pongan la marca. Me parece increíble. Y que le cobren 5.25 en un sitio del Minsa, ¿no? Increíble. Y aquí hay que hacer también un llamado aprovechando este tema. Muchas veces las personas tienen osteopenia, que es el antes de llegar a la osteoporosis. Ajá. Y cuando tienen osteopenia no requieren medicación. Solamente un trato, una dieta. Una mejora en su alimentación, ¿de acuerdo? Pero muchas veces tiene osteopenia y comienzan a prescribirle medicamentos y eso está mal. ¿Por qué? Porque ahora las posibilidades son un mercado sobre un paciente que no conoce la condición de la osteopenia. Y lo segundo, genéricos que te generen gastritis. Sí, yo creo que aquí justamente el farmacéutico y el prescriptor deben indicarle cómo se debe consumir los medicamentos. Normalmente los medicamentos se deben consumir con el estómago vacío, lleno, salvo algunos casos. Pero hay que tener claro cómo se consume el medicamento. Pero siempre te dicen lleno por un tema de absorción, no para evitar gastritis. También, porque cuando está el estómago lleno salen los ácidos y protegen al estómago, entiendo. Ahora, pero por eso hay un prescriptor y un dispensador que pueden dar las orientaciones. Los genéricos son buenos, sí son buenos. A ver, las personas que viven con VIH y SIDA, que son 23.000, utilizan medicamentos genéricos y su expectativa de vida es la misma que una persona normal. O sea, los retrovirales son genéricos. Buen punto. Ahora, el Estado peruano cuando compra genéricos, el 95% de sus compras son genéricos. Si fuesen malos, no los compraría, digamos. Y el Estado estadounidense colapsado hace muchos años. Entonces, aquí toda una discusión interesante que, en todo, siempre... Vamos a continuarla. Y vamos a ver cómo le va este proyecto de ley, entonces, de creación de farmacias comunitarias en nuestro país. Señor Llamosa, muchas gracias. A usted gracias por haber tocado este tema que es muy importante. Muchas gracias a usted. Javier Llamosa, representante del Colegio Químico Farmacéutico de Lima. Nos tenemos que ir ya, el tiempo voló. Me encanta estar con ustedes la mañana del domingo y poder conversar de los temas de la semana con nuestros invitados. Gracias a todos por sus llamadas y por estar en Exitosa. Nos encontramos a las 12 con el programa Escuela Abierta. Muy buenos días.